Pues hola, vamos a continuar donde nos quedamos. ¿Dónde estamos? ¿En qué Dios está llevando a cabo su plan y está extendiendo su palabra? En Hechos 12:24 dijimos que era, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Regresa, está Bernabé y Saulo en Jerusalén. Acuerdo que había una crisis económica en ese tiempo en Jerusalén, y la iglesia de Antioquía, que es una comunidad de creyentes eh, que le han entregado su vida a Cristo. Pues dicen, pues sí, Jerusalén nos ayudó, nos compartió el Evangelio, nos compartió estas buenas noticias de Jesús. ¿Por qué no ayudarles ahorita que la están pasando mal? Hacen una cooperacha y les ayudan, mandan la cooperacha a través de Bernabé y Saulo, y regresan a Antioquía. Esto es en el año 44. Bernabé y Saulo pasan 2 años más en Antioquía enseñando la palabra, y ahorita donde vamos a ver estamos en el año 46 después de Cristo. Es decir, Cristo murió, resucitó en el año 30 después de Cristo. 16 años después está pasando esto. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Estamos en Antioquía. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: Apártame ahora a Bernabé y Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. El plan de Dios, desde el libro está muy bien establecido el plan de Dios. Si no, nos vamos a perder. Es decir, el plan de Dios es darnos vida para poder vivir esta vida que es complicada y con problemas. Él no dice que no va a haber problemas. Eso no es la promesa de Dios. Él dice que va a venir a vivir con nosotros Cristo y nos va a ayudar a vivir en esos problemas. Y que nos va a dar el Espíritu Santo. Así lo dice el Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Dios mismo viniendo sobre nosotros, recibirán poder para vivir esta vida, porque esta vida sin el Espíritu Santo es bien complicado. No vamos a poder. O vamos a hacer tonterías. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Ya se expandió el mensaje de vida de Cristo en Jerusalén, Samaria, Judea, y ahora se está expandiendo en los últimos rincones de la tierra. En Antioquía vimos que es la primera comunidad de creyentes que es completamente extranjeros. Y ahí está como ya llevan 2 años después de que regresaron de Jerusalén. Bernabé y Saulo están enseñando la palabra de Dios. Está Bernabé, está un tal Simón, el apodado el Negro, pues, se supone que pues, se cree que porque era de tez negra. Lucio de Cirene, era de la parte de Cirene, ahorita vamos a verlo en el mapa. No era de esa región, sino era de la parte de África. Manaén, que se había creado con Herodes, uno de los gobernantes romanos. Y Saulo, aquel que persiguió a la iglesia, persiguió a los creyentes, eh, que ya vimos que era muy religioso, que podríamos decir que era uno de los mejores hombres, pero en contra del plan de Dios, porque él supuestamente defendiendo el plan de Dios, pero persiguiendo, pero no entendiéndolo, y en algún momento Dios lo convierte, Cristo, y ya Saulo le dijo algo que si no vamos a entender. Dios está llevando a cabo su plan. En Hechos 9:15 le dijo, ese hombre, o sea, Saulo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. El plan de Dios es: yo te he escogido, Saulo, cuando tú no me buscabas, yo por ti fui a esa cruz, te escogí para que vayas a conocer, seas mi testigo de lo que voy a hacer en tu vida, y eso lo expandas en los demás, a gentiles, gobernantes y judíos. Y el orden es importante. Primero tenía que ir con los gentiles, gobernantes y judíos.
Ahora, después de 11 años, después que se convirtió Saulo, Dios empieza a hacer el plan que tenía. Podríamos uno pensar, pero es que ha pasado 11 años, Dios ya... eh, a veces pasan bastantes años, pero hay que creer en el plan de Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios nos promete algo, lo va a llevar a cabo y nada más tener paciencia. Para ese tiempo han pasado 11 años de que Cristo le dijo eso. Entonces, ellos estaban normal pues, buscando a Dios y el Espíritu Santo les habla. Aquí vemos que el Espíritu Santo es una persona, no es un ser, es una persona porque les habló. Les habló y les dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Te acuerdas de hace 11 años que te dije que ibas a ir con los gentiles, o sea, con los extranjeros, y predicarles de mí, hablarles de mí? Ahora es. Y los mandan. Y los despidieron. Así quedó. Entonces Bernabé, y nada más de esa iglesia de Antioquía, dice, vaya Bernabé y vaya Saulo, y háblenle a los gentiles. Ese es el llamado de Dios para ellos. Entonces Bernabé y Saulo obedecen y enviados por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar al Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Vamos a ver el mapa para ver dónde estamos. Dijimos que había un tal de Cirene, ¿no? Aquí está Cirene, que es África. No nos perdamos, aquí está Grecia, pero acá está Italia. Estamos en esta parte de la región y acá está Jerusalén. Jerusalén y aquí está Antioquía. ¿Qué hacen ahorita? Están aquí en Antioquía, van aquí a Seleucia, para el puerto, para tomar un barco, y se dirigen a Chipre, es una isla. Van a pasar a Salamina y después a Pafos. Ahí nos vamos a quedar ahorita. En Chipre, ¿por qué es importante Chipre? Porque Chipre es donde es Bernabé. Entonces, pues, escogen ellos a dónde vamos. Pues oye, vamos a Chipre. Yo creo que Bernabé influyó mucho ahí. Vamos a Chipre. Pues es mi tierra, brother. Y se van a Chipre. Y ahí están en Chipre. Llegan a Chipre y llegan a Salamina, dice, ¿no? Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre. Y al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también como Juan como ayudante. Se llevan a Juan Marcos, el que va a escribir el libro de Marcos, se lo llevan. Ya vimos que Dios estaba tratando con Juan Marcos. En algún momento, 2 años antes, había una crisis en Jerusalén. Él vivía en Jerusalén, Juan Marcos. Vio la crisis y dijo, no, mejor me voy con mi tío a Antioquía. Pues allá hay lana y le está yendo bien. Pues me voy para allá. Se van con su tío y su tío resulta que Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué? Vete a ser mi testigo con los extranjeros, con los que no son judíos. Y Bernabé dice, sí, voy con Saulo. Oye, pero pues está mi sobrino aquí de visita, ya lleva 2 años conmigo, pues me lo llevo. Se lo llevan y ahorita vamos a ver qué pasa. Pero Dios está tratando con la vida de Juan Marcos. Entonces tenían como ayudante a Juan, tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador de Chipre, de esa isla, es Sergio Paulo. Por lo que va a decir la historia, Sergio Paulo ya había escuchado de Jesús y quería saber más. Como que tenía curiosidad. ¿Qué onda con Jesús? O sea, pero quiero saber más de enseñanza. Y ahorita llegaron estos hombres que están hablando de Jesús. A ver, y los manda a llamar. Pero hay una persona que está ahí que es Bar Jesús. Y esta persona pues dice, esta persona era un hechicero.
que estaba ahí como mucho con el gobernador, que también la Biblia lo dice como procónsul. Y a Jesús no le late la idea de que escuche el procónsul algo de Jesús. Para él, Jesús no es un ser humano y no es Dios. Y dice, no, para mí lo bueno es la hechicería y ahí debe permanecer, ahí quiero que permanezca el gobernador, no en el mensaje de Jesús. Y trata de apartarlo, veamos. Recorrieron toda la isla hasta Pafos, ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta. Se hacía pasar como que era alguien enviado de Dios, pero no. Profeta y era judío, llamado Bar Jesús. No, yo vengo de parte de Dios, el segundo, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, Elimas es una... oye, pero no era Jesús, ¿ahora por qué Elimas? Pues porque Elimas también es como hechicero, que es lo que significa su nombre. Se lo oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador, seguramente diciendo, no los escuches, no los traigas a mandar, es un mensaje falso, mira, yo soy un profeta enviado por Dios y a mí me debes de escuchar, gobernador, no escuches a ese mensaje es falso, Jesús es un simple hombre, estos hombres te van a apartar y van a querer que pongas tu confianza en Jesús y eso no es correcto. Entonces, Saulo, o sea, Pablo, de aquí para adelante, ya Saulo tenía dos nombres. Saulo, que es un nombre judío, que significa el elegido de Dios. Y Pablo es un nombre romano, que significa pequeño. Siempre, pues, ¿qué nombres quieres usar? Pues, seguramente cuando era religioso, decía, no, pues yo quiero usar el nombre de Saulo, brother, soy el elegido de Dios, soy el hombre de Dios. Y ya cuando va con los extranjeros, después de 11 años de estar conociendo a Cristo, ¿qué ha hecho Cristo con él? Saulo dice, no, yo soy el pequeño, brother. Jesús es el grande. Y ya llámeme Pablo, porque soy el pequeño. Ya empezamos a ver que el carácter de Pablo ya empieza a transformarse. Ya Jesús empieza a obrar en su vida. Antes era, él es el elegido de Dios. Estaba como el hechicero, ¿no? No, yo soy el elegido de Dios. Y ahora dice, no. Es Cristo. No más, porque ya vamos a ver que de aquí de adelante ya es Pablo. Entonces esta vez la última vez que lo dicen Saulo. Entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, recordemos que cuando Saulo, o sea, Pablo, va persiguiendo a los creyentes, él hace 11 años atrás, que se convirtiera, de repente se le aparece Jesús y lo deja ciego. Y por 3 días no vio. Saulo estaba en su rebeldía y 11 años después de que Pablo ha estado viviendo con Jesús, le va a aplicar prácticamente la misma que le aplicó Jesús a este hechicero. Dice, pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Y le pregunta, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Dice, son los caminos. Jesús es un camino recto. Y tú estás tratando de apartar al gobernador de ese camino recto, para que no llegue a Jesús. Estás torciendo. Tú dices que eres hijo de Dios, hechicero, pero con tu comportamiento eres hijo del diablo.
Porque si fueras hijo de Dios, estarías dejando que esta persona llegara a confiar en Cristo. En cambio, lo estás haciendo que confíe en ti, en tus ideas, en tu religión, en tus costumbres. Y no dejas que llegue, no estás dejando que llegue. Por eso, ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Le sucede lo mismo que a Pablo. De repente no puede ver. Y esto sucede por algún tiempo. No sabemos cuándo se recuperó porque ya no lo dice la Biblia. Pero decía que era algún tiempo. Estás tratando de apartar a este hombre que está buscando a Cristo, trayéndolo a ti en vez de que lleguen con Cristo. Vas a quedar ciego, brother. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Este hechicero. A ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Ve esto, pero no dice que creyó por ver esto. Dice que creyó porque estaba maravillado de quién era Jesús. Imagínate, es el gobernador de la isla. Seguramente tiene poder, dinero. Y él podría decir, pues estoy completo. De hecho, tengo aquí hasta mi profeta, el hechicero, que él me habla de Dios y me dice, me enseña las costumbres. Ya estoy completo. Pero él dice, no, esto no me cuadra. Yo necesito saber quién es Cristo, qué ha hecho por mí. Este hechicero no me puede quedar, no puede quitar mi maldad. Me habla muy bonito de su Dios, me habla muy todo, pero no me puede quitar de maldad. Y yo sé que Cristo fue una cruz y pagó por mi maldad. Quiero saber qué necesito hacer, qué. Y le hablan, le enseñan, simplemente cree. Y él cree. Continuemos con la historia. Pablo y sus compañeros hicieron la mar desde Pafos. Aquí la Biblia cambia el orden. Regularmente estaba Bernabé y al final Saulo. Ahora, a partir de aquí va a estar Pablo y Bernabé en segundo orden. Al parecer, Pablo toma el liderazgo del grupo y Bernabé no se le opone. Bernabé simplemente está a la expectativa de qué está haciendo Dios. Pero vamos a ver que esto a Juan Marcos no le latió. ¿Por qué? Porque ahorita va a pasar algo. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos, llegaron a Perge de Pánfila. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Puede ser eso una teoría? De que no le haya latido que Pablo tomara el liderazgo. O sea, oye, mi tío es el que era el líder y ahora resulta que tú, Pablo, es el que vas a liderar el grupo. Y pues a mí no me late. O la otra, ya empezó a ver que no era, seguramente, por lo que se desprende de la historia, Juan Marcos era al parecer su familia era rica. Entonces de repente pues, viene pobreza en Jerusalén, se tiene que ir a Antioquía, se va con su tío, pues porque allá le están yendo mejor. Y después su tío se va de viaje, y él se va de viaje y él, pues, esto era caminando. Entonces seguramente camina y quédate en una casa de campaña, o a ver dónde te quedas, en el suelo, y dice, no, esto está bien pesado, brother. Esa puede ser una idea. No, la Biblia no lo dice, pero de repente los deja y se regresa a Jerusalén con su familia. No hay que juzgar a Juan Marcos. Dios sigue tratando con él. Y va a ser de bendición muchos años después. Y pues va a escribir el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces,
hay veces que nosotros estamos caminando con Dios y, y, y Dios sigue tratando con nosotros y va a seguir tratando, y qué bueno, porque eso nos da la esperanza de Juan Marcos. Aquí se aparta, pero regresa después. Bueno, no con ellos, pero con Cristo lo mantiene en él. Entonces, ellos por su parte siguieron, Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos por su parte siguieron de su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Vamos a ver en el mapa por si no vamos a perder. Ellos salen de aquí, de Antioquía. Se van aquí, Seleucia, aquí. Toman un barquito, llegan a Salamina. De Salamina van predicando todo esto y llegan hasta Pafos. Aquí se encuentran al gobernador. Le predican aquí, el hechicero se lo pone. Una vez que el gobernador creyó y más gente, toman otro barco y se van acá, a Perge. Después de Perge, caminan todo esto, pues tenían que caminar, y se van a Pisidia de Antioquía. Aquí estamos, en Pisidia de Antioquía. Esta zona, de esta zona, es Turquía. Estamos en Turquía. Aquí está Jerusalén, Israel actualmente, y ahora están en Turquía. El plan de Dios, nomás para ir adelantando, ya se expandió el evangelio a Cesarea, ¿se acuerdan? Después vimos que los de Tiro y Sidón también estaban hablando. Después en Damasco. Después se expandió a Antioquía. Pero había unos de Cirene, de Egipto, de muchas partes del mundo. Entonces, muchos en la persecución de Esteban se regresaron a sus tierras. Pero ahora Dios está expandiendo todo para acá. Para acá. Y lo va a llegar a expandir hasta acá, hasta Italia. Incluso dice Pablo en un momento que iba a ir a España. O sea, se está expandiendo toda la parte, todo el territorio. Dios se está expandiendo. Ahorita se está expandiendo aquí, ya se expandió aquí, y ahora van a estar aquí, y aquí lo van a expandir. Y de aquí van a salir más grupos. O sea, Dios está llevando a cabo su plan para expandir su mensaje de vida. Para esto ya han pasado 16 años y ahora no es como que prende la tele y te doy una conferencia, ¿no? Pues tenían que ir a caminar, pues visitar y es el primer viaje que literal, el propósito del viaje que están haciendo ahorita es hablarle a gente que no conoce de Cristo, que nunca ha escuchado. Hablarle a gente que seguramente está adorando a otros dioses, está poniendo su confianza en el gobernador, en el pueblo romano, en mil cosas, y hablarle que el mensaje de salvación también es para ellos, que Cristo también murió para ellos y que hay un plan que Cristo está llevando. Entonces, dice, Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Ya vimos dónde es en Enopa. Ya empiezan a hacer algo que de aquí se vuelve costumbre. Cada vez que llegan a una ciudad, lo primero que hacen es van y les hablan a los judíos. Dios se les había dicho, háblale a los gentiles, te voy a llevar con gobernantes y de paso te vas a hablar a judíos. Ellos regularmente empiezan, ahorita le hablaron a un gobernante, pero le están hablando ahorita a los judíos. Después, y cambia el orden en este. Pero regularmente con los judíos, cuando empiezan aquí, regularmente tienen problemas. Cuando empiezan acá, todo maravilla, pero casi siempre empiezan acá. Entonces siempre empiezan con problemas. Después, pues, bueno, ¿por qué empezaron ahí? Pues, quién sabe, pero
Siempre empezaban con ir a la sinagoga. La sinagoga es como el templo local de la ciudad, donde eran judíos, donde se estudiaba en las sinagogas el Antiguo Testamento, se leía regularmente las Escrituras y se hablaba de pues, que iba a venir el Mesías, que había un Salvador, y se estudiaba eso. Eh, Se estudiaban las fiestas. El tema es que el Antiguo Testamento y todo está enfocado a Cristo. Entonces, estaban interpretando todo, pero no veían todo que estaba enfocado a Cristo. Entonces, lo que hace Pablo y Bernabé es, ok, vamos a estudiar las escrituras del Antiguo Testamento y miren, Cristo ya lo cumplió, las fiestas están en Cristo, todo está en Cristo. Y vamos a ver cómo Pablo ahorita les va a dar un mensaje. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. ¿Por qué el sábado? Los judíos regularmente acostumbraban en estas reuniones, sus reuniones eran los sábados. Empezaba el viernes en la noche hasta el sábado, en la tarde. Era como su día de descanso para ellos. Y ese día de descanso aprovechaban para los sábados para reunirse y estudiar las escrituras. Entonces, ellos pues, llegan a Antioquía de Pisidia y dicen, pues, oye, pues seguramente se van aquí donde está la sinagoga, allá, el templo local de los judíos. Vamos ahí, nos metemos, escuchamos como la reunión y a ver qué Dios hace. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y de los profetas, o sea, del Antiguo Testamento, no la leían todo, pero leían allí por partes, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo, no es que llegara un extranjero y decían, pues habla, porque tú eres o un judío de otro lado, pues háblanos, ¿no? No, Pablo, muchos años, recordemos que estudió con Gamaliel, era uno de los principales eh, eh, estudiosos de la ley, de las escrituras. Entonces Pablo, pues al final tenía 11 años atrás, tenía una posición de autoridad en la iglesia. Entonces, pues llegan y seguramente, pues oye, pues tú eres como pues, miembro eres estudioso de las escrituras. Si tienen algún mensaje, pues hablen un mensaje de aliento, aviéntelo, dígalo, ¿no? Por eso les dan la palabra. Entonces, Pablo se puso de pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. En esa sinagoga había israelitas, pero también gente que se había convertido a la religión judía y que buscaban al Dios verdadero, pero no sabían de Cristo todavía. Sabían del Antiguo Testamento, pero no tenían estaban su esperanza que iba a venir el Cristo, el Mesías, a salvarlos. Y hasta ahí. Pero Pablo les dice, pues ya vino y Cristo es el Mesías. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivía como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Pablo les empieza a contar, el Dios que ustedes estudian y que buscan, saben ustedes, por las escrituras, que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Después que Dios fue y lo sacó de Egipto. Que después que lo sacó de Egipto, estuvieron en el desierto vagando 40 años porque no le creyeron a Dios, no pusieron su confianza en Dios, los adultos. Y los adultos empezaron a decir, no manches, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien a gusto en Egipto, aunque eran esclavos, pero estábamos bien a gusto. Ahora aquí en el desierto pues no hay comida, no hay agua, nos van a matar los pueblos vecinos. ¿Para qué nos sacaste? Nos van a matar a los más débiles, nos van a matar. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tú adulto que te crees fuerte y quieres regresar a Egipto, por eso vas a estar 40 años en el desierto y no vas a ver la promesa
que te di, que te iba a dar una tierra. Y los débiles, que tú llamas débiles, que son tus hijos, los niñitos, ellos sí la van a ver. Mucho de esto se trata de la confianza de Dios. Estuvieron en el desierto porque no confiaron en Dios esa generación. Y los débiles, los niñitos, cuando crecieron, fueron los que empezaron a poner su confianza en Dios y eso sí entraron. Lo saca dice, y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Dios, a pesar de su rebeldía, lo soportó, israelitas. Porque ustedes no eran un pueblo, eran un pueblo rebelde. Y lo soportó esos 40 años. Y después de esos 40 años, les ayudó a destruir a los enemigos de ustedes. Y conquistaron unas tierras que el Dios les había dado. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellos en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Vamos a ver en el mapa para que sea más fácil de entender. Aquí está. Aquí está. Están aquí, en Egipto, 400 años. Dios saca al pueblo de Israel y los lleva por el desierto. Aquí, están en el desierto. Estuvieron aquí en el desierto 40 años, porque no creyeron en Dios, no pusieron su confianza en Dios. Este camino, Dios les había prometido que esta tierra, se las iba a dar a los israelitas, que era una tierra buena y que aquí se las iba a dar. Ellos, cuando salen de Egipto, en vez de confiar en Dios, en lo que Dios les había prometido, dicen, no, están acá en el desierto, no, estábamos mejor en Egipto, brother, allá por lo menos había comida, comíamos carne, aquí tenemos que comer un pan que nos da Dios, aquí no hay agua, y quejas, en vez de estar confiando en el plan de Dios. Por eso estuvieron 40 años en el desierto. Se muere esta generación y los hijos de esta generación que ellos dijeron, no, nos van a matar a nuestros hijos que son los débiles, Dios dice, bueno, tú dices que tú eres fuerte, pues tú no vas a entrar a esta tierra. Pero los débiles sí los mete. Y entonces siguen este camino. Siguen este camino, que es el azul. Y Dios hace, en este inter, Dios les había prometido esta tierra. Acá no tenía que haber peleas. Pero resulta que estos pueblos, que después es bien interesante la historia de estos pueblos, porque porque estos tenían como cierta familiaridad con los israelitas. El chiste es que se oponen y empiezan peleas aquí, y Dios les empieza a dar batallas. Empiezan a ganar. Y les había prometido, oye, pasen el Jordán, que entre este laguito y este laguito, pasen y esta tierra les voy a dar. Y algunos, 2 tribus, se quedan unas aquí y de este lado, no, acá está más padre, aquí yo me quiero quedar. Se quedan acá y otro les da esta tierra. Entonces Pablo le está contando, ustedes fueron rebeldes con Dios, Dios los sacó de Egipto. Recordemos que la historia empezó con Abraham. Abraham le dijo, te voy a Abraham, a ver en el mapa para no perdernos. Abraham era de acá, de Ur, que es de los babilonios, Mesopotamia, esa tierra. De aquí lo saca y le dice, te voy a dar una tierra. Abraham no tenía hijos. De Abraham empieza a tener hijos, después más hijos, los manda acá, están 400 años, para acá ya son 2 millones los israelitas, más o menos. Le dice, te voy a dar Abraham le dijo, te voy a dar esta tierra a tus hijos, pero antes te voy a llevar acá, a Egipto. No le creen a Dios y Dios después los mete a esta tierra, pero no los entrega. Muchos no le creyeron. No. El tema es de la confianza de Dios. Con gran poder los sacó de aquella tierra, o sea, de Egipto, y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones de Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellos en herencia. Canaán es el territorio que ya es como Israel.
Todo esto duró unos 450 años. ¿Por qué 450 años? 400 que estuvieron en el desierto, 400 que estuvieron en Egipto, 40 en el desierto y 10 hasta que se reparten la tierra. Entonces dice, pasaron esos 450 años, que está contando Pablo. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta el día del profeta Samuel. ¿Quién iba a gobernar? O como Dios es el que dijo, yo te voy a gobernar a ti, pueblo, porque tú eres mi pueblo. Y en ese inter dice, pero te va a poner a jueces. Jueces era una persona que decía, pues como que llevara el control del pueblo. Y ellos, en vez de confiar y que Dios los gobernara, ellos dijeron, no, no, Dios. Las otras naciones, los demás, los gobiernan reyes. Y aquí, pues este juez que, ponnos un rey. Y Dios les dice, yo soy tu rey. En mí debes de poner tu confianza. No, Dios, sí, suena bien bonito eso. Pero pones un rey físico aquí que él, con él, si ahí viene una guerra, que vayamos con él. Pon en mí tu confianza. No, ponnos un rey, así como los demás, así que venga con su caballo y que venga poderoso y con su ejército. Oye, pero ese rey te puede abusar de ti, te va a cobrar impuestos, te va a poner a tus hijos a trabajen a su servicio. No, 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 no. Nosotros queremos un rey. Vamos a ver. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Hay un libro que se llama Jueces y otro que se llama Samuel. Habla de esa historia. Pasaron muchos años. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Saúl, danos un rey. Saúl era guapo, bonito, bien parecido. No, ese es el rey que queremos. Dios se los da. El problema de Saúl es que tenía el mismo problema de los judíos en general. En vez de poner su confianza en Cristo, en Dios, ponía la confianza en otras cosas. Saúl, cuando fue rey, no puso su confianza en Dios. Puso confianza en él mismo, puso confianza en él. Y eso no agradó a Dios. E incluso, pues hacía tonterías. En vez de poner la confianza en Dios, empezó a hacer tonterías con sus ideas. Después de 40 años de haber gobernado, Dios le dio algunas instrucciones, no las seguía, hacía su voluntad. Entonces, tras destituir a Saúl, después de 40 años, Saúl muere en una batalla, le puso por rey a David, de quien dio testimonio. Dios da testimonio de David, dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. Lo saqué de 400 años, estuvieron en Egipto como esclavos. Después en el desierto estuvieron 40 y fueron rebeldes. Después estuvieron con jueces, pero también fueron muy rebeldes. No ponían su confianza en mí. Después dijeron que les diera un rey. Ese rey no puso su confianza en mí. Pero resulta que un joven que era pastor de ovejas y que era el más chico de su familia, él sí puso su confianza en Cristo, en Dios. Y pone su confianza en Dios. No quiere decir entonces que era un hombre perfecto, que nunca falló, que no, era un hombre como tú y yo. Pero la diferencia de David en comparación con todos los antecesores es que David, cuando fallaba, en vez de salir corriendo, decía, Dios, te fallé, perdóname, quiero caminar contigo, no quiero apartarme de ti, pero eso le agrada a Dios. Por eso he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuál es el propósito? Lo principal que vamos a ver hoy es esto.
que Dios quiere que pongamos la confianza en Él. Eh, Pablo le está predicando en la Antioquía de Pisidia, está diciendo, señores, veamos la historia rápida, de una forma rápida de dónde vienen ustedes, judíos. Muchos años no han puesto su confianza en Él, pero ven a David. Él sí puso su confianza en Cristo, en Dios. De hecho, David escribió mucho de Cristo. Todavía, David está viviendo 1000 años antes de que viniera Cristo. David escribió muchos salmos que están en la Biblia y muchos eran, pongo mi confianza en el Redentor, en el Mesías, en el Salvador, Él es el que va a gobernar. Él era rey, él decía, no es el que va a gobernar, él puso mucho. Eso es la muy parte trascendental de David. Y David falló, hizo cosas, pero regresaba a Dios. No quiere decir nosotros que nosotros vamos a ser perfectos, sino la importante es, fallo Dios, pero regreso a ti. Me mantengo en ti, quiero permanecer en ti porque sé que voy a fallar, sé que no soy perfecto, sé que mi corazón sea conforme a tu voluntad. Venme enseñando, venme guiando. Esa es la parte importante. Vamos a seguir. De los descendientes de o sea, de David, a David en algún momento le dice David, Dios, vives en carpas. Bueno, era como el templo, ¿no? No es que viviera ahí. Ya vimos cuál era que el cielo, el universo es el trono de Dios y el cielo, el universo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Ese es el trono de Dios. Sus pies los pone en la tierra. Así de grande es Dios. No es que viva en un templo, en una cosa aquí. Ese Dios grande quiere venir aquí a mí y a ti cuando creemos en Cristo. De los descendientes de conforme a la promesa, Dios a David le dice, te voy a hacer un templo, Dios. Es pues, bonito y todo. Dice, tú no vas a hacer un templo. Es más, le dice Dios, como has puesto la confianza en mí, ¿sabes qué? Que el Cristo, el Salvador de este mundo, va a venir de tu descendencia, de tus hijos. Y Cristo, 1000 años después de David, nació de la descendencia de David. Recordemos que toda la Biblia, todo se enfoca en Cristo. ¿Por qué nos está contando esta historia? Porque el principal es Cristo. ¿De dónde viene Cristo? De los descendientes de conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador. ¿Se acuerdan que David escribió que iba a venir un Salvador? ¿Quién crees que es? ¿Qué es Jesús? Antes de la venida de Jesús, antes de que viniera Jesús, Juan el Bautista predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Es decir, Juan decía, regresen a Dios, arrepiéntense de su maldad, porque son malos. Arrepiéntanse y regresen a Dios, porque ya va a venir el Mesías. Eso predicaba Juan. Cuando estaba completando su carrera Juan el Bautista, decía, ¿quién suponen ustedes que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Decía Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo. Porque dice, no, pues tú eres re buena onda, tú seguramente eres el Cristo. No, yo no soy el Cristo. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera desatarle las sandalias. Juan era como el profeta mayor, así como respetado. Y dice Juan, viene alguien que como la posición más baja es, pues te quito las sandalias, te limpio, dice, ni siquiera yo, Juan el Bautista, dice, soy digno de hincarme con Jesús y quitarle sus sandalias. No soy digno.
Y nosotros, yo no soy digno ni siquiera decirle a Jesús, te quito. O sea, no, Juan no era, pero yo sí. Cuando nos vamos acercando y Dios nos va revelando así, ¿no? Lo más sorprendente es decir, Dios, no soy digno ni quitarte tus sandalias, ni siquiera dirigirte la mirada, porque alguien digno es alguien que lleva una vida perfecta, que no ha fallado, que no ha hecho eso que sabe que está mal y lo hace, que su conciencia le marca, que mi conciencia me marca. Esta misma actitud la dijo Pedro en algún momento cuando se da cuenta de Cristo, dice, aléjate de mí, porque soy un hombre malo. Eh, Cuando nos vamos acercando a Cristo, regularmente es, ay Dios, tú te deberías de alejar de mí porque no soy un hombre malo. Los perfectos dicen, no, pues Dios murió por mí, todo está en orden, pues porque soy re buena onda, soy la perfecta. Cuando nos vamos acercando a Cristo, vamos diciendo, ay Dios, yo no merezco ni, aunque me pusieras a quitar tus sandalias, ese puesto no lo merecería, ni dirigirte la mirada, ni... Y aún a pesar de que no lo merezco, tú fuiste a esa cruz, tomaste mi maldad y la pagaste en esa cruz. Y derramaste tu sangre. Ya vimos que Cristo es nuestro Cordero, que derramó su sangre en nuestro lugar. Y además, por si fuera poco, me perdonas, me das vida. Y tú que vives en el universo, que el universo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, si creo en ti, Cristo, vienes a vivir y entras en mí. No soy digno. Antes de la venida de Jesús, Juan el Bautista predicó de un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy? Yo. No soy aquel, no soy el Cristo. Miren, después de mí viene uno que no soy digno ni siquiera desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham y ustedes, los gentiles, los extranjeros, temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Este mensaje de salvación es para ustedes, les dice Pablo. Este mensaje de salvación es para nosotros. Gracias a Dios. A los gentiles, porque estamos incluidos los gentiles, los extranjeros, los que no somos el pueblo de Dios. O es decir, ay, no, yo sí soy el pueblo de Dios. ¿Eres descendiente? ¿Eres judío? Yo no. Cristo viene de los judíos. Yo no soy pueblo de Dios, pero gracias, porque no siendo su familiar, no siendo su pueblo, Él murió por mí y por ti. Hermanos descendientes de Abraham y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Vino Jesús, vino Dios mismo a este mundo y no lo reconocieron. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. ¿Ustedes se la pasan leyendo el Antiguo Testamento? Pues resulta que el Antiguo Testamento es de Cristo. ¿No se han dado cuenta? Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar a Jesús. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Todo, cómo sucedió la resurrección, cómo murió y todo, ya estaba escrito. De hecho, es bien interesante. Luego lo vamos a ir estudiando. Decir, órale, esto estaba escrito, y esto, y esto, y esto. Detalles muy específicos ya estaban escritos de qué iba a suceder. Dice, pues ustedes leen el Antiguo Testamento, ahí está. Lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Este Cristo que murió por tu maldad y mi maldad, Cristo, Dios lo resucitó. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Recordemos que Cristo, una vez que murió y resucitó, estuvo 40 días, no en un espíritu, con un cuerpo de carne y sangre, y comió, bebió. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? Eso sucedió hace 16 años.
Hay muchos testigos que lo vieron. Más o menos dice la Biblia que son como 500 testigos. Hay mucha gente que se ha expandido por todo, que lo vieron físicamente, ya muerto y resucitado. Eh, y Cristo, Jesús era el Cristo, era el Salvador de este mundo. Y ellos ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos lo ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, a resucitar a Jesús. Al resucitar a Jesús, todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Y al resucitarlo, se cerró el pacto. Bueno, se cerró. Y ahora está en ti y en mí. Porque decía que era la parte importante de cuando he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Hemos visto, no es que, entonces, he sabido gente que dice, no, pues yo quiero casi ser judío, otros que ser del pueblo de Dios, me voy a convertir a su religión y no va por ahí, no va por ahí. Pablo está contando, estuvieron como esclavos, fueron rebeldes, después estuvieron las promesas, fueron rebeldes, después no querían a Dios que los gobernara, fueron rebeldes. Vino Jesús y fueron rebeldes y lo mataron. El mensaje es, a pesar de esto, Cristo sigue llevando su plan. A pesar de su rebeldía, Dios sigue llevando a cabo su plan. A pesar de tu rebeldía y mi rebeldía, Cristo está llevando a cabo su plan. Entonces, el caminar con Cristo no quiere decir que todo va a ser de maravilla, que no va a haber problemas. Va a haber problemas. Su promesa es, te voy a dar poder para vivir en esos problemas. Y mi confianza en quién debe estar puesta, en Cristo. Hago algo y decirle, Cristo, ayúdame con esto. Yo le puedo hablar ciertamente, Dios, tengo esta bronca, traigo esta cosa de maldad, ayúdame. Ayúdame a caminar en ti, caminemos juntos. No dejes que me aparte de ti y ven a vivir en mí. Y eso le agrada a Dios. Eso es tener un corazón, un hombre conforme a mi corazón, como el corazón de Dios. Poner nuestra confianza en Cristo. Y ahí debe estar. Entonces, pongamos nuestra confianza en Cristo y que sea Él hablándonos, que sea Él guiándonos, Él trayéndonos. En el próximo vamos a continuar. Les va a hablar más de quién es Jesús. Pero por lo pronto pongamos nuestra confianza en Cristo. Y nos estamos viendo.